Continúan las repercusiones tras el viaje de Cristina a Cuba. Voces a favor y en contra sobre la situación judicial de la exmandataria y su hija. La que le pega a Florcita es Cristina, involucrándolo con la cucaracha en la cantidad de ilícitos cometidos. Yo jamás hubiese metido a mi hijo en una garantía de un banco. Por el solo hecho que murió su papá y ella integró el acervo hereditario de su padre, integra una asociación ilícita. Es medio por ser hija de sus padres. La culpa no es nuestra, no es de la sociedad, no es de la justicia, es de los papás que los metieron en actos de corrupción profundos. Hay una chica que tiene un tema de salud y lo primero que deseo es la mejor y la más pronta recuperación para Florencia, porque eso le va a dar tranquilidad a su familia y le va a dar tranquilidad a sus amigos y le va a dar tranquilidad a esa chica, además es mamá. Acá buscás también un tono emocional, ¿no? Sin duda. Un golpe bajo. Si Macri con la muerte de su padre hubiera hecho una carta abierta con una música de Sebastián Bach de fondo, hubiéramos dicho qué barbaridad. Bueno, No, para eso, y la para eso opción tendría que de tener no. una relación distinta con Pero- Franco, pero ¿no? bueno, pero- Ahí no le hubiéramos creído nada. Nos solidarizamos con la situación familiar que está atravesando con su hija Florencia. Eso es estetización y utilización de la enfermedad y de la muerte. Una cosa en la que el peronismo tiene largos antecedentes. Madre angustiada que ve que su hija está padeciendo por la persecución que ejercen sobre ella. Tampoco nos olvidemos que Floricienta no es una bebé. Sabía muy bien dónde ponía la cucaracha. No rengueaba cuando iba a visitar los 6 palos que le dejaron en la caja fuerte. Ahí está planteada la polémica, unanimidad por supuesto en cuanto a que todos los que hablan, todos los argentinos bien queremos que Florencia evolucione favorablemente. Después están los pero y la especulación. ¿No será que querrá escaparse de la justicia? Pero ya era bastante grande cuando sabía a lo que se estaba sometiendo, etcétera, etcétera. Quiero darle la bienvenida a una pasante que hoy invitamos, Mónica. Hola, Moni. 16 años. 16 años juntos. 16 años juntos y no se Toda viste una así vida. para mí a las 19. No, pero también, pero Esto Moni, para ustedes, también chicas, estoy sí. bien. Cambio el traje, No, pero pero las ganas son las mismas. esto es otro mundo, Bueno. otro nivel. Bienvenida. Gracias. Su Majestad. ¿Cómo que está? sea feliz en este ámbito. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo muchas bien. gracias. Quiero escuchar tu opinión al respecto de esta polémica que se ha generado con Florencia. Lo primero que quiero decir es que yo no dudo que efectivamente Florencia Kirchner pueda estar pasando por la situación que está, porque algunos lo han puesto en duda o pensar que puede ser una puesta en escena. Tiene motivos suficientes por la situación en la que está comprometida ante la justicia para estar estresada y eventualmente ese estrés trasladarse a su cuerpo y producirle algún tipo de daño. También es cierto que la irrupción de Cristina en el video, o en un video de estas características, tan producido, tan musicalizado y tan preparado, produjo una serie de suspicacias, porque la enfermedad de Florencia es puesta en un contexto de persecución judicial por su mamá, digamos. Y eso me parece que abre fantasías en un panorama electoral que al ser tan incierto habilita las fantasías. Una de las fantasías es que, bueno, que la isla de Fidel, que Cuba, puede ser un lugar de resguardo judicial. Claro. Eventualmente para Florencia, que no tiene fueros, y eventualmente hasta para su mamá. Pero bueno, esto está en el terreno hoy de las especulaciones y de las fantasías. Yo creo que hay muchos elementos para suponer que todo lo que dicen los médicos es cierto, que la dificultad emocional y la angustia de Cristina es lógica. Cualquiera, si su hijo está pasando un momento, se siente así. Todo el resto es debate que tiene que ver con el año electoral y con lo que está pasando. A ver, Chino Navarro, ¿qué tal? ¿Qué te genera este tipo de especulaciones que hay? Argentina es un país donde la especulación tiene un volumen importante, la fantasía. Hay un dato objetivo, hay una joven que está enferma, una madre que está preocupada, podemos discutir si el video es más musicalizado o menos, pero con un dato objetivo, me parece que eso no se puede discutir. Tenemos una tendencia, los medios, pero también la política y todos, en cualquier bar, en cualquier charla de familia, enseguida determinamos quién es culpable, quién es inocente, se lincha mediáticamente a mucha gente. No voy a dar el ejemplo de Cristina. Stornelli, hoy que está investigado, ya es culpable, y la verdad que Stornelli es inocente. Cuando se demuestre que es culpable, será culpable, mientras tanto es inocente. Lo que también hay que buscar la forma, y hoy pareciera que es muy complejo por la situación del Poder Judicial,
lo hemos dicho muchas veces acá y lo decimos en todos lados, debería la justicia alguna vez llevar alguna investigación hasta las últimas consecuencias, y los que son culpables irán presos, cualquiera sea el color político, y los que son inocentes lavarán su honor, Claro. pero eso es muy difícil con tanta fantasía. Chino, respecto de la supuesta responsabilidad que le puede caber a la hija de la expresidenta. Bueno, yo no me gusta opinar de una causa que no conozco, pero según los medios que informan profusamente sobre la situación de Florencia, a ella la incorporan a la figura de asociación ilícita a partir de que la incorporan a una sucesión por la muerte del padre. No, bueno, A una pero ella ya empresa. tenía Me parece que eso es un tema por lo menos jurídicamente disparatado. Me parece que no a una sucesión, sino a una empresa. Ella tiene un cargo dentro de una empresa que está dentro de una causa que va a juicio oral. No es que... la situación judicial existe, no es Sí, un pero invento. a nadie se le manda a juicio oral por integrar una empresa. No, bueno, una El tema empresa es- que lavaba supuestamente lavaba por eso, dinero. ella ingresa a la empresa por pero pará, un tema está bien. puntual que es Está bien, pero... doloroso para ellos, que es la muerte de Néstor Kirchner. A partir de ahí... El tema, Chino, es que además de- quiero repasar con Claudio Saboya, porque acá se está hablando de lavado de dinero y asociación Claro, ilícita. Exactamente. Ella hereda las acciones en la empresa Los Sauces y en Otesur de su padre cuando muere. Esa es una situación desgraciada que ocurrió en el año 2010. Pero ella no está acusada por eso. Eso es parte del engaño o de la confusión, digámoslo, en términos más delicados, que se quiere perpetuar en estas horas. Ella está acusada porque como directora, como empleada y como miembro del directorio de la empresa Los Sauces, firmó una serie de papeles. Ya, por supuesto, no puede ser ninguna de esas cosas si sos menor de edad, para empezar. Ni ella, ni vos, ni yo, ni mis hijos, nadie. Para poder ejercer el comercio tenés que ser mayor de edad. Entonces el tema de los 12 años, los 15 años, que era bebé, que la foto cuando vimos que era chiquita, van por otro lado. A ver, Pero le voy a cuando entró en la preguntar sociedad a ya Rosa tenía Julia un- Bellici, que es socióloga. A ver, todo tiene que ser parte de la grieta, hasta este tipo de especulaciones. ¿Forma parte del fenotipo del ser humano o es de los argentinos? Buena pregunta. O sea, me impresionaba recién escuchar decir que mediático, que la culpa lo tiene lo mediático. No. Lo que decía el Mediático Chino fue Navarro. siempre, mediático fue siempre. Sí. Cuando se arrastraba en el medioevo y antes del medioevo también, o se exponían al público los ahorcamientos o los linchamientos, Ujú. o se arrastraba a la gente para torturarla. Estoy hablando del medioevo. Eso también era mediático en términos de el gran concurso, el famoso pan y circo del Coliseo, Sí. también formaba El ágora parte... de lo griego era mediático. Bueno, justamente, era mediático y no era solamente pan y circo, era Claro. me deleito y expreso mi odio. Escucho. Bueno, el odio, tratarlo como inherente al ser humano, no es inherente al ser humano. Lo que es inherente al ser humano es su incapacidad o capacidad de ser reconocido. El odio y la grieta aparecen cuando aparece el resentimiento, cuando estoy frente a una situación en la cual dejo de ser persona para ser una categoría. Por ejemplo, la categoría, hablando de Argentina, vamos a la tierra, Sí, sí, ¿no? sí. Vamos a la tierra. O sea, nosotros somos maniqueos por excelencia, federales unitarios, Buenos Aires interior. Buenos Aires interior me impresiona. Y yo soy porteña, entonces los demás, yo soy el exterior de qué. Claro. Y el interior, ¿por qué no digo Buenos Aires provincias? Y en este caso, ¿quién...? Y acá hay sí. una grieta pero irreconciliable entre lo que sería el gobierno anterior, que yo siempre digo, menos mal que los protozoarios no hablan porque si no tendrían la culpa, Sí. porque siempre es el gobierno anterior, el consorcio anterior, el mandante anterior, pero en este momento se estableció un tipo de irritabilidad social y ¿Quiénes lo están cultural. ejerciendo? ¿Quién está ejerciendo ese resentimiento? ¿Los antikirchneristas que están viendo acá una especulación? Es muy feo que yo tenga que ponerme en juez. Voy a decir lo que a mí me parece Sí. y por lo tanto respetuosamente es opinable. Yo creo que ha habido un condimento de generación de odio en el periodo llamado propiamente dicho kirchnerista, muy Ujú. impresionante, porque por ejemplo, era estridente en sus juicios el general Perón, absolutamente estridente, y sin embargo la proporción entre esa estridencia y lo que sucedía era bastante diferente a lo que vemos hoy día. Fue estridente, que hace un rato lo conversaba con Clara antes de salir al aire, nuestras diferencias en los años 70 en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, los académicos, sin embargo no tenía ese tipo de falta de respeto. Han sido jefes de trabajos prácticos míos en la Universidad de Buenos Aires, personas que pensaban diametralmente opuesto por el vértice a mí, y sin embargo teníamos una convivencia cordial,
respetuosa y sin exabruptos. O sea que el peor momento es de la este. experiencia es este. Es este. Pero, para mí, Ahora, en el informe se dice algo que a mí me gustaría retomar, ¿no? Porque respecto de la utilización, ¿no? Porque yo coincido con el chino ¿Decís las palabras de Cristina? Sí, que hay dos datos objetivos, yo coincido con vos, que son la enfermedad de una joven y la preocupación legítima de una madre. Eso es una realidad. Ahora, lo que se discute, yo no pongo ningún pero. Cosa, no digo, es la pero, discusión que se está dando por estas horas en algunos ámbitos es la utilización política. Y mucho se dice, todos los políticos hacen uso de situaciones personales para hacer política. A mí me gustaría rescatar algunos casos en los que no, para marcar los contrastes con quienes sí lo hacen. Ayer nos enteramos acá, por ejemplo, que Lipovetsky tenía un hijo con algún problema o una hija de salud, nunca lo supimos. Luis Juez, que ahora, va por la Intendencia nuevamente de Córdoba, tiene una hija discapacitada y nunca hizo de eso parte de su proyecto político. No obstante, las excepciones, la regla es que sí lo hagan. Carlos Menem con la muerte de su hijo, la famosa foto en el cementerio con la cabeza gacha. El presidente Macri, a quien aludía Cristina diciendo qué escándalo hubiera sido si hubiera utilizado, hecho un video con la muerte de su padre. Bueno, pues no lo hizo, pero sí la usa su hija Antonia como parte de la imagen de un padre, qué sé yo, joven o no sé, al estilo para qué. Kennedy en el Salón Oval. Y Cristina o el kirchnerismo, para mí es el paroxismo de la utilización de la vida personal para el ejercicio del poder. A mí, con todo respeto y con mucho pesar por la muerte de Héctor Timerman, creo que su muerte, fue producto de la enfermedad que padeció, muy triste, pero cuando muere, muchos de los kirchneristas decían que había sido producto de la denuncia por AMIA. Vos estabas hablando y Brancatelli dijo, pero como con sorna, con la ironía de todos nos compadecemos, pero... Claro, estoy cansado de escuchar, y no es por Débora porque después justificó que no era un pero de muchos dice, sí, está enferma, pero, y ahí viene la falsa o el saludo lleno de hipocresía, donde realmente hasta ahí creen que Florencia está enferma. O sea, que dicen, sí, está enferma en Cuba, pero en realidad se tiene que presentar la causa, entonces digo, no hay pero. Si no solidarizamos, el saludo es, Florencia está enferma, Cristina está preocupada, punto. Y si ahora, en lugar del pero ponemos la I, decimos, Florencia está enferma y además está procesada y muy comprometida judicialmente, y además la expresidenta y su esposa... Lo que no entendemos es lo siguiente, Mónica. Hasta el día de hoy, o hasta ayer en realidad que se desató pues si todo no esto con el video... A ver, Florencia no es una actriz ajena y externa al mundo político, mediático y social de nuestro país. No es alguien que Cristina la atrae y la arrastra para incluirla y utilizarla políticamente. Ella, al contrario, está pidiendo sacarla y correrla a Florencia, que no quiere que sea parte de esto. Los medios, la justicia en su persecución y tratamiento... Perdóname, Diego. Perdóname, quiero escucharlos a todos. Hay algo importante que yo te lo marqué ayer. Hay algo para mí importante que yo te lo marqué ayer. A ver, nadie estaba muy al tanto de lo que le sucedía a Florencia Kirchner, quien la trae a decir aquí. Yo dije, cada cual puede responder, nadie puede decir cómo uno puede reaccionar si se va a Cuba ante, sin decir no para importa. qué se va, Nadie puede reaccionar como reacciona cada uno en una situación de una enfermedad de un hijo. Con lo cual yo no me voy a poner a juzgar, pero está claro que quien trae a la escena mediática lo que pasa con Florencia Kirchner es la propia madre. A ver, porque la verdad que nadie estaba hablando del tema. Yo coincido. Si vos utilizás un video y lo contratás a Tristan Bauer, que es el que lo hizo Bauer. Esto es para mediatizar y utilizar una situación desde el punto de vista político. Por eso es interesante destacar y dividir la situación personal de Florencia y de ella como madre, y también la intención de ella de mediatizarlo, acusando a la justicia del problema de su hija y contratar no tiene intenciones, todo lo que haga es mediático ella. Hace porque hace, si no hace porque no hace. Quiero escuchar a un agudo observador de películas, de cine, de imágenes, a quien queremos mucho. Gustavo Noriega, bienvenido. Gracias. ¿Qué ves en el video? Hay una cosa que me llama la atención del video, hay varias cosas que me llaman la atención. Una es lo que dice Gustavo de traer a la conversación pública a alguien que no estaba en la conversación pública. Otra es la musicalización, o sea, una madre hablando de la enfermedad de la hija, poniéndole música atrás y una producción, es muy llamativo. Pero hay algo que es más
está en el ADN del kirchnerismo, que es la relación con los datos. En este video, en estas cosas que dice Cristina, no sabemos qué enfermedad tiene ella. La información que da es nula. La única información que da es que es producto de la persecución judicial. O sea, no sabemos qué le pasa a Florencia, pero sabemos quiénes son los culpables. Eso define al kirchnerismo, pero te digo cristalinamente, porque no importa, los hechos no importan, lo que importa es quiénes son los culpables. Para algunos resulta muy subjetivo, ¿no? Bueno, ahora, Úrsula? este supuesto linfedema que tiene ella, ni siquiera, no hay un especialista en flebología que diga que está atado a situaciones de estrés o a situaciones de angustia, con lo cual la explicación del relato kirchnerista que tiene que ver con que esto está provocado por la persecución biológica y con las causas, no es así. Los especialistas, vi el programa, digo, Sí, los dijo que sí, especialistas, era los por eso. especialistas de la Clínica Favaloro, donde Florencia estuvo internada el año pasado por este mismo cuadro y fue dada de alta en el día, lo que dicen es que no está atado a una situación de estrés. Dijo que Con sí, lo ayer cual, dijo que dijo con otra lo cosa, cual o sea. plantearlo otro que en canal? realidad... No lo estoy viendo. Cubano, dijo que el médico cubano, no, Un dijo médico que podía cubano, ser yo unas estoy hablando de causales. especialistas argentinos que no están justificando ningún otro cuadro. Que ella sea una suerte de perseguida política es una discusión, que tenga un problema real es otra discusión. Lo cierto es que Florencia viajaba para presentar una película, se descompone allá, se le repite un cuadro que había tenido en 2018 y como no podían bajar esa inflamación, le pidieron que no viajara. Cristina viaja como una madre, pero es cierto que la utilización política de esto tiene que ver con una causa y que el cuadro patológico no va con esa causa. Sí. A ver, quiero Entonces, recordar que algo. se ha Úrsula, sí. analizado Perdón. todo esto y el que hablemos de un relato... El médico cubano Quiñones hay campaña dijo de los dos lados. que el estrés al Causa que una muchas persona cosas. puede ser sometida puede generar que te bajen las defensas y eso conlleva a una determinada enfermedad. Que puede ser ser una, esta, otra, que puede, exacto. claro, Esa es una no hizo discusión médica, específicamente, exacto, muy bien. no habló Pero la de biblioteca esto. dice una cosa, Guillermo, mitad de la otra. cualquier Claro. cosa que te haga bajar las defensas puede derivar en una enfermedad. Lo cierto Claro. es que los cuadros Pero inflamatorios... lo dijo a nivel de este- global, no específicamente el linfedema. Bueno, claro, pero en el Pero caso no lo de los descartó linfedemas, tampoco. no lo descartó, pero lo que decían hoy todos los especialistas que se fueron consultando en los distintos medios, cercanos al kirchnerismo y opuestos al kirchnerismo, Que hay salud lo que kirchnerista y plantean, salud no, antikirchnerista, los o sea, especialistas depende del plantean, especialista. no, los que quieran Medios, justificarlo no, no, pero los que quieran justificarlo no. Si vos querés te doy datos, si querés inventamos un relato, no parecen ser datos. si querés Lo que pasa inventamos es un que relato, con si querés el verso de justificamos los cualquier datos, cosa. con el verso Lo que de los yo estoy- datos no es un verso no de los son datos, datos es ciencia, imparciales. Diego. Andá y hablar con Ahí cualquier voy, Rosa, ahí especialista, voy. es ciencia. Lo cierto es que los cuadros patológicos como el linfedema, una inflamación, que no Qué vamos odio a que entrar en tiene. detalle, que tiene que ver con la linfa, con los glóbulos blancos y demás, se dan determinados cuadros que no están atados al estrés, no están atados a crisis de angustia, no están atados a Qué odio procesos que de Permíteme, depresión. Úrsula, ahora porque quiero completar todas las si querés voces. inventar cualquier Guillermo cosa, Báñez, así es como analista cerró la muerte de político. ¿Se puede analizar el caso Florencia desde la política o lo tenemos que dejar de lado? No, claro que se puede analizar y se tiene que analizar desde la política porque Cristina es una referente política y estamos en un año electoral. Yo creo que el video tiene varios componentes, como decía Mónica y Débora, sobre todo información, especulaciones, pero lo que no hay dudas es que está cerrado como una pieza de campaña. Eso no hay ninguna duda. Desde la comunicación está cerrado como una pieza de campaña. O sea, vos decís que Cristina en su momento se puso a pensar ¿cómo puedo ganar votos con referencia a la enfermedad de mi hija? No necesariamente digo eso. Lo que digo es que se podría haber comunicado a través de un escrito, el mismo que presentaron. El mismo texto que está en el Pero- video Guillermo, posteado en Guillermo. Facebook, por ejemplo. Pido Ahora, la palabra. es interesante Pido la palabra. lo que... Pero Pará, no hablé pará, quiero todavía, escuchar a Seferino porque desde No hablé. que le habló a Majul no lo escuchamos más. Entonces se quedó frisado. Nada que ver. Van a decir, Señor vino Seferino. a disculparse ante Majul. Y que no es así. Lo que yo quiero decir una cosa, yo creo, lo que hizo Cristina me parece muy bien, es una pieza de comunicación política. Un político tiene que comunicar y se comunica a través de emociones. No se comunica a través de palabras. Y ustedes que son de la televisión lo saben bien. Yo puedo decir una cosa, pero el que está del otro lado va a decodificar en cuanto a las emociones que yo le transmita. O sea, yo puedo decir blanco y puedo transmitir negro. ¿No es cierto? Vos lo hacés, todo lo hace, toda la está claro. televisión. Exactamente. Es la interpretación. Y es la interpretación. Entonces ella hace un video emotivo y lo hace muy bien. Y no veo por qué tenga que estar obligada a hacer un escrito, porque lo que se trata en política Porque es es muy de bueno, no quieren que sea convencer. tan bueno, quieren que sea algo malo. Convencer. Es un mensaje político, no es el de la madre. La segunda cosa, Dejémoslo terminar. ella se considera perseguida política, judicial,
y hace lo que hacen todos los acusados. ¿Qué hace Stornelli cuando lo acusan en D'Alessio? ¿Qué dice? Soy un perseguido, no voy, pido que la causa la lleve a alguien de Comodoro Pi. Es decir, siempre se hace eso. Entonces no me parece relevante criticar a Cristina por algo que hacen todos los políticos. Tercer caso. Yo escribí un libro sobre la muerte de Néstor Kirchner y me acuerdo muy bien del procesamiento de Bonadío del 4 de abril del 2017. Y él dice así, comillas, Cristina Elizabeth Fernández y Máximo Carlos Kirchner eran los jefes de la banda, a la cual se incorporó, después de la muerte de su padre, Florencia Kirchner. Ese es un párrafo que a mí me llamó la atención, porque es un párrafo de una gran crueldad. Y yo lo aprecio a Bonadío y creo que está haciendo las cosas bien. Pero hay, digamos, en todo el odio. Cuarto, yo no creo pero, que... Pero, ¿en un juez puede haberlo, Seferino? Bueno, él lo tiene, porque ese es un párrafo de crueldad. Sí, además Bonadío recordar... Está bien, que se metió con su hijo también. Para mí es No, cruel. pero Bonadío cree que se metió con su hijo. Yo creo que es imparcial, pero que a veces exagera. Bonadío? Ya está, yo creo que es imparcial. Sí, es imparcial. Es imparcial, pero a veces, por ejemplo, en los casos donde fue a allanar al Calafate y después dejó de trascender que se habían secuestrado obras de arte por 10 millones de dólares. Eso es absurdo. Es absurdo. No es Cristina no podía tener 10 millones de dólares. Nadie puede tener 10 millones de dólares salvo uno o dos empresarios. Ahora, Seferino, llevados a un juicio... La quinta cosa, lo que decía usted, el kirchnerismo sembró de odio. Es cierto. Pero odio hubo en todo. Mire, el 55... que no se podía nombrar, pero que no se pudo votar durante 18 años, que obligaron al líder a un exilio. Eso es odio. Los 70, que usted dice que los profesores... Había buenos modales. Los 70, hubo un odio tremendo. Acá se mató un montón de gente. Tenemos desaparecidos, tenemos muertos por ejecución sumaria. Del otro lado tenemos un montón de muertos también. Entonces... eso está bastante nuestro y yo por eso soy más... Sí, pero hubo una etapa donde se atenuó Alfonsín y Menem, donde se atenuó esa tensión que coincidió con vos, encontró su sumum en los 70 y muy especialmente el año 73-74. Ahora, y 75. Y 76. ¿no? Y 76. Sí, pero digamos la tensión está bien, pero en la sociedad ya existía una tensión anterior. Pero ahora, la dictadura fue peor, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos y reivindicar lo de ahora. ¿Me escuchará? ¿Cómo se llama tu amigo Juan? Graboy. Te mando un saludo, pero viste lo que dije, que la dictadura es peor que todos los 70. Quiero que quede registrado. Seferino, ¿vamos a justificar lo de ahora porque hubo antes? No, digo que no porque... es... Paremos, no tratemos de construir otra cosa. No es lo peor. No, yo creo que lo que dijo estamos mezclando, Rosa es que habíamos salido de esa división y volvimos a entrar con el kirchnerismo, o sea, ¿no? un periodo como de impas, como dice muy bien Mónica, y de golpe volvemos a... Además, fíjense una cosa que estamos haciendo. Es decir, sacamos cualquier otro tema de la galera, Bonadío, qué sé yo. Eso también es hipócrita, traer todo otro tema para salir de esto. Estoy contestando 4 cosas porque si no tengo que esperar media hora para hablar. Pero está bien, y entonces lo digo así. Yo entiendo, usted dijo que en los 70... Quiero que hay un agravante hay un agravante de esta época. Usted dijo que la jefa de trabajo práctico, digamos, se llevaban todo bien en los 70... En el 75 hubo 1065 muertos por razones políticas. Si quiere hablamos del 30, si quiere hablamos de la Agaché, de los conservadores, o sea, hablamos de Alem, o sea, del Usted habló de los 70, nos volvemos señora. Todos los... Sí, puse algunos ejemplos. No, pero es un mal ejemplo. Dice no salir de Cristina, digamos. Nos centramos en Cristina y seguimos todos pasar por Cristina, la política del antes, el ori y el después Cristina. Quiero hablar de la no salgamos de Cristina, por favor.